¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar del estado de situación financiera, también conocido como balance general. Es el estado que presenta información acerca de los recursos y obligaciones del ente económico a una fecha determinada, presentando los primeros de acuerdo con su disponibilidad y los segundos de acuerdo con su exigibilidad. Para esto vamos a ir eh, hablando de cuáles son las partes, cómo se funciona, cómo se clasifican y sus tipos. Comenzamos con la estructura. Mm, El balance debe tener un encabezado. Normalmente va el nombre de la empresa, el nombre del documento que estamos haciendo, del estado financiero que estamos haciendo. En este caso sería estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2003. También se puede colocar las cifras o la nomenclatura que se va a utilizar para la numeración, es decir, cifras en miles de pesos de poder adquisitivo a la fecha del cierre del ejercicio, redondeado a dos decimales. ¿Vale? Esto último puede o no puede ir en el estado de situación financiera. Obviamente se recomienda que sí. Otra parte de la estructura es el cuerpo y el pie. En el cuerpo tenemos la columna de concepto, monto, que es donde vamos a colocar todas las cuentas de activo, de pasivo y de capital que la organización tiene. En el pie del documento o del estado financiero van a ir las notas adjuntas, que son parte integral de los estados financieros, así como de las personas responsables de la información financiera. En este caso o en este ejemplo son el contador general y el director general. Va su nombre, su cargo y su firma. Esto es el pie del documento. Hablando de los recursos y fuente de los recursos, es decir, activo, pasivo y capital contable, estos son los elementos que constituyen el balance. Como lo mencioné, son los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio contable. ¿Qué son los activos? Los activos, según la norma de información financiera A5, son recursos controlados por una entidad, identificando, cuantificando en términos monetarios y del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de operaciones y otros hechos ocurridos en el pasado, que han afectado económicamente dicha entidad. Estos datos fueron tomados parcialmente de la norma de información financiera A-5. A5. Tenemos diferentes tipos de activos. De acuerdo con su naturaleza, los activos de una entidad pueden ser de diferentes tipos. Efectivo y equivalente, derechos a recibir efectivo y equivalentes, derechos a recibir bienes o servicios, bienes disponibles para su venta o para su transformación, bienes destinados a su uso y los que representen participación en el capital de otras entidades. Estos son los tipos de activo que posteriormente vamos a ver que se agrupan en cuentas. Muy bien, tenemos el activo circulante y el activo no circulante. Este activo circulante o no circulante lo veíamos anteriormente, ordenados por orden de exigibilidad. El activo circulante representa el efectivo, derechos a recibir efectivo, derechos a recibir bienes o servicios, y los bienes destinados para su venta o transformación. Por su parte, los activos no circulantes son los bienes destinados para su uso o construcción y posterior uso, y los que representan participación en el capital de otras entidades.
Clasificación de los activos circulantes. Tipo de activo: a corto plazo, o circulante, o monetario. Las cuentas son efectivo y valores, clientes, documentos por cobrar, IVA acreditable, deudores diversos, inventario, anticipos de impuestos, primas de seguro y otros pagos anticipados. Cada concepto agrupa una cuenta. Por ejemplo, el efectivo y valores hablamos de dinero, certificados de depósito, cheques. Los clientes se refiere a la facturación que se le realiza a los clientes del ente económico. Los documentos por cobrar, los pagarés y letras de cambio o cualquier promesa de pago documentada. El IVA acreditable, hablamos de cantidades a favor por concepto de impuesto al valor agregado. Los deudores diversos son préstamos otorgados a empleados del ente económico. Del inventario, por supuesto, hablamos de la mercancía y bienes destinados a la manufactura o a la venta. Anticipo de impuestos son los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Las primas y seguros y otros pagos anticipados son seguros u otros contratos pagados anticipadamente por la compañía que le otorgan protección o derecho de uso o goce de ciertos beneficios. Y bueno, a grosso modo, esta es la clasificación de activos circulantes o activos a corto plazo. La clasificación de activos no circulantes, ¿sí? O activos a largo plazo, ¿sí? Tenemos aquí dos cuentas que son enunciativas más no limitativas. Tenemos la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo, la cual se refiere a bienes muebles o inmuebles que el ente económico adquiere con el objeto de poder realizar sus actividades. Los intangibles son los bienes sin sustancia física que se utilizan para la producción o operación normal del ente económico. Por ejemplo, las patentes, las marcas, los gastos de instalación, entre otros. Hablemos ahora del pasivo. Ya hablamos del activo, qué es el activo, cómo se clasifica y ahora es turno del pasivo. Según lo propuesto por la norma de información financiera A5, el pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa la disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado, que han afectado económicamente dicha entidad. Dicho en una sola palabra, las obligaciones de pago. Tipos de pasivos. Tenemos las obligaciones de transferir efectivo o equivalente, obligaciones de transferir bienes o servicios y las obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. El pasivo. El pasivo deberá presentarse en el balance general de acuerdo con su exigibilidad, es decir, el orden de cuánto debe pagarse y atendiendo a la operación que dio origen a dicha obligación y su relación con la actividad primordial de la empresa. Y es pasivo a corto plazo o pasivo circulante y pasivo a largo plazo o no circulante. Cuando hablamos de pasivo a corto plazo, nos referimos cuando deban ser pagadas en periodos inferiores a un año. Por su parte, cuando hablamos a largo plazo o no circulante, nos referimos cuando la obligación sea por más de un año. ¿Cuáles son las cuentas más representativas del pasivo? El tipo de pasivo vamos a analizar a corto plazo o circulante, dicho de otra forma, menor de un año. Tenemos las cuentas de proveedores, acreedores, documentos por pagar, impuestos por pagar, ISR, PTU e IVA por pagar.
Esto es enunciativo más no limitativo. Los proveedores nos referimos a la facturación por compra de mercancía o materiales para la venta o transformación, inventarios, siempre y cuando sea a crédito. Los acreedores hablamos de facturación por servicios contratados relacionados con la actividad primordial de la organización, también a crédito. Documentos para pagar, cantidades por pagar por concepto de pagarés u otros títulos de crédito. Impuestos por pagar, cantidades por pagar por concepto de impuestos. ISR y PTU, cantidades por pagar por concepto de impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades de la entidad. IVA por pagar son las cantidades por pagar por concepto de impuesto al valor agregado. A continuación, de las mismas cuentas más representativas del pasivo, tenemos las cuentas a largo plazo o no circulantes, es decir, son mayores a un año. Aquí vienen obligaciones laborales, créditos a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, acreedores hipotecarios e impuestos diferidos. Aquí incluyen las cantidades por pagar por concepto de pagarés u otros títulos de crédito, cantidades por pagar por concepto de impuestos. Cuando hablamos de créditos a largo plazo, pues son cantidades a pagar por concepto de impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades de la entidad. Documentos por pagar a largo plazo, cantidades que debe pagar por concepto de impuestos al valor agregado. Crédito hipotecario, cantidades por pagar por concepto de prima de antigüedad, por concepto de amortización de créditos. Y los impuestos diferidos son cantidades por pagar por concepto de pagarés u otros títulos de crédito a plazos mayores de un año. Presentamos préstamos que la empresa obtiene de instituciones financieras con garantía de bienes inmuebles, edificios o terrenos y son a largo plazo. Estimación producto de cálculo de impuestos sobre la utilidad bruta. A continuación, vamos a hablar del tercer elemento que integra el balance. Ya hablamos de qué es activo, cuáles son las principales cuentas de activo. También ya hablamos de qué es pasivo y cuáles son las principales cuentas de un pasivo. Ahora vamos a hablar justamente del capital contable o patrimonio contable. El capital contable es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Esto lo dice la norma de información financiera A5. Dicho de otra forma, aquí es donde aplicamos la fórmula de activo menos pasivo es igual a capital. Tipos de capital contable y tipos de patrimonio contable. El capital contable de las entidades locativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad, y el capital ganado es el contribuido o el constituido por las utilidades y pérdidas integradas acumuladas, es decir, por lo que la organización va ganando o perdiendo. Es cuando hablamos de un capital ganado. El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se clasifica de la siguiente forma. Patrimonio restringido permanente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores, que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por acciones de la administración. Patrimonio registrado temporal, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores, que expiran con el uso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos fijados por dichos patrocinadores. El patrimonio no restringido, el cual no tiene ningún tipo de restricción por parte de los patrocinadores, para que sea utilizado por parte de la entidad. Y bueno, las entidades con fines no lucrativos tienen esta situación porque obviamente tienen un patrimonio del que no se puede disponer en ningún momento de la vida de la organización, algunos en los que solo están
restringidos por un tiempo y algunos que es justamente el patrimonio que se puede mover dentro de la organización, que podría incluso desaparecer, dicho de otra forma. Cuando hablamos de la ecuación contable, que es algo que veíamos anteriormente, existe la siguiente fórmula que debe comprobar nuestro balance, que es el activo es igual a pasivo más capital. Pasivo más capital contable es igual a activo. Representan las fuentes u orígenes internos y externos de los recursos financieros de la entidad, y el activo representa la aplicación de dichos recursos con el objeto de alcanzar el objetivo para que la entidad o por el que la entidad fue creado. Tenemos dos formas de presentar el balance general, en forma de cuenta y en forma de reporte. En forma de cuenta, o más bien esta exposición es la tradicional. Del lado izquierdo aparecen todas las cuentas que conforman el activo, del lado derecho, y del lado derecho en la primera parte las del pasivo, inmediatamente después las de capital. Este proceso sigue la fórmula de activo igual a pasivo más capital contable. En forma de reporte, esta presentación es de la lectura más fácil, ya que las cuentas están en forma de listado. En la parte superior se colocan las cuentas de activo, luego las de pasivo y por último las de capital contable. Este formato obedece a la fórmula activo menos pasivo igual a capital contable. Muchísimas gracias, espero sea de mucha utilidad el videito. Se van a subir unos ejemplos de los balances para que los puedan observar. Muchas gracias, los invito a suscribirse. Gracias.